En el MIT, a mediados de los años 60, la secretaria de un científico le pidió que saliera de la sala. Quería hablar a solas con su psicólogo. El psicólogo no era una persona, era un programa de menos de 500 líneas de código, corriendo en una computadora del tamaño de un placard, y la mujer sabía perfectamente que estaba hablando con una máquina. Aún así, quería privacidad. El científico se llamaba Joseph Weizenbaum, y su programa se llamaba ELISA. Corría el año 1966. No había pantallas como las de hoy, ni mouse, ni interfaz gráfica. La conversación pasaba por una máquina de escribir conectada a una computadora central, línea por línea, en un edificio del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Weizenbaum no estaba tratando de construir una inteligencia artificial que entendiera el lenguaje humano. Estaba tratando de demostrar lo fácil que era simular esa comprensión sin tenerla en absoluto. Para eso le dio a Elisa un guión específico, al que llamó Doctor. La puesta en escena de un psicoterapeuta rogeriano, ese estilo de terapia que consiste en devolverle al paciente sus propias palabras convertidas en preguntas. El truco técnico era casi ridículo de simple. El programa buscaba palabras clave en lo que el usuario escribía, palabras como madre o la frase yo soy, y aplicaba una plantilla. Si alguien tipeaba yo soy infeliz, Elisa respondía ¿cuánto tiempo hace que sos infeliz? Cuando no encontraba ninguna palabra clave reconocible, tiraba una frase comodín como contame más o seguí por favor. Ese era, literalmente, todo el mecanismo. Elisa no entendía una sola palabra de lo que se le decía, y sin embargo, funcionaba. Weizenbaum documentó que a varios de los que probaban el programa les costaba muchísimo aceptar que Elisa no era humana, incluso después de que él mismo les explicara el truco, línea por línea, delante de sus propios ojos. La explicación técnica completa no alcanzaba para romper la sensación de estar hablando con alguien real. La gente le contaba sus problemas a la máquina, se abría emocionalmente, discutía con ella como si del otro lado hubiera una persona escuchando de verdad. Hoy a ese fenómeno se lo conoce como el efecto Elisa, la tendencia humana a atribuirle comprensión real a un sistema que solo reconoce patrones de texto, sin importar cuánto sepamos, racionalmente, que del otro lado no hay nadie. Uno esperaría que el creador de semejante éxito estuviera orgulloso. Pasó exactamente lo contrario, y ese es el giro menos conocido de esta historia. Weizenbaum se horrorizó con la reacción de la gente. Años después, escribió que exposiciones muy breves a un programa relativamente simple podían inducir un pensamiento delirante muy poderoso en personas completamente normales. En 1976 publicó un libro entero, El poder de la computadora y la razón humana, donde no solo advertía sobre el riesgo, sostenía que había tareas que las computadoras no deberían hacer nunca, sin importar si algún día pudieran hacerlas bien. Llamó a la psicoterapia automatizada una idea obscena. Esa postura le costó caro dentro de su propio campo. Colegas de la inteligencia artificial, incluido John McCarthy, uno de los fundadores de la disciplina, calificaron su libro de moralista e incoherente. Weizenbaum pasó el resto de su carrera como una voz crítica, casi aislada, dentro de la misma comunidad científica que él había ayudado a construir. Se retiró del MIT a fines de los años 80, se mudó de vuelta a Alemania en 1996 y murió en 2008 sin haber cambiado de opinión. 60 años después, el término que salió de ese consultorio de mentira sigue vivo. IBM publica hoy material corporativo advirtiendo a sus empleados sobre el efecto Elisa para que no desarrollen apego emocional a sus compañeros de trabajo de inteligencia artificial. Y la discusión que antes era sobre unas pocas líneas de diálogo con una terapeuta falsa, escritas a máquina, ahora es sobre agentes autónomos que manejan tareas enteras por voz, aplicaciones de compañía que la gente prefiere a una conversación humana, chatbots que recuerdan, validan y responden como si te conocieran de toda la vida. La diferencia de escala es enorme. Elisa vivía en una sola computadora de un solo instituto, y hoy la misma clase de sistema está en el bolsillo de cualquiera con un teléfono. La tecnología cambió por completo. La pregunta que Weizenbaum dejó abierta en 1976, sobre qué cosas no deberíamos delegarle a una máquina, aunque pudiera hacerlas cada vez mejor,
Sigue exactamente donde la dejó.